informados, los he notificado a todos y ahí estamos grabando. Bueno, es la clase del jueves 7 de octubre. Y el tema que vamos a trabajar es textos, la tipología textual, que entendemos por tipología, cómo diferenciamos los textos, que era lo primero que les había dado en el material. Ahí admitimos a Albano. Hola, Albano. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Bien. bien. Un poquito, primero, para hablar de textos tenemos que entender qué es un texto, ¿no? Y texto deriva del latín porque nuestro idioma proviene del latín en su gran mayoría, como habíamos dicho antes, también teníamos palabras que provienen del griego, mucha influencia del árabe por esta presencia de los musulmanes, de los árabes en España durante muchos siglos. Y bueno, y después obviamente que tenemos influencias a lo largo del tiempo de otras lenguas, pero nuestro fuerte o la base de nuestro idioma es el latín y el griego. Entonces, la palabra texto proviene del latín textum, que significa tejido. Y ustedes me dirán, ¿tejido de qué? Tejido de palabras, ¿no? Es una mezcla de palabras, una trama de las palabras. Y justamente vamos a ver cómo se van relacionando. Les decía, un texto puede ser un párrafo. Nosotros vamos a escribir textos a partir de lo que yo les había pedido que buscaran. Puede ser una sola oración, puede ser un poema, una novela, un cuento, una canción, ¿no? Todos esos son distintos tipos de textos. Lo que vamos a tratar en estos encuentros es de que ustedes puedan diferenciar esos distintos tipos de textos, ya sea por el formato, ya sea por la intención que tienen esos textos y también por la trama, es decir, cómo se escriben, cómo se relacionan. Esas son las diferencias que podemos encontrar en los distintos textos. Los tipos de textos, las funciones o la intención que tienen y las tramas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Recordarán ustedes del secundario, ¿se acuerdan que decíamos que bueno, nuestro disco duro tiene todo almacenado, perfectamente almacenado, y en la medida que vamos hablando, vamos a ir recordando todo esto que ustedes vieron en algún momento en el secundario. Las funciones del lenguaje, es decir, las intenciones con las que se escriben los textos, podemos reconocer las 4. ¿Se acuerdan cuáles eran? O lo que pudieron leer, como para que no sea solamente un monólogo de mi parte. Informativa, apelativa, Expresiva, Bien. Poética o literaria. Muy bien. Poética. Ahí están las 4. Sí, Albano. No, sí, estaba leyendo porque yo la verdad no lo pude leer porque llego hace media hora en mi casa y leí un poco las actividades nada más, así que Bueno, perfecto. estoy medio... Ese cuadro que ustedes, si se fijan bien, tiene, digamos, 4 columnas. Es un cuadro de doble entrada, ¿no? Tiene 4 columnas. En una dice funciones del lenguaje y están las funciones que ustedes mencionaron recién, en ese orden: informativa, expresiva o emotiva, apelativa y poético-literaria. Luego, la intención que tiene el emisor con esas funciones, dónde se centra la atención y qué textos utiliza esas funciones. En eso vamos a hacer foco ahora, vamos a leerlo. ¿Alguien quiere leerlo y lo vamos a ir comentando? Perfecto, Vanessa, dale. Informativa. Aporta datos, desarrolla o explica un tema específico. Centro de atención, el referente. Centra la atención el referente. Sí. Texto en que se utiliza texto de estudio, enciclopédicos, científicos y periodísticos. Muy bien, hasta ahí.
La columna donde dice centra la atención hace referencia a los elementos de la comunicación, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente. El referente es de lo que se trata, es lo que compartimos entre todos para poder entender algo, para poder entender un tema. Supongamos que yo, si ustedes han escuchado las noticias y digo, qué terrible, en Palma el volcán sigue erupcionando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Están al tanto? ¿Escuchan las noticias? Sí, sí. Sí, Bien, profe. compartimos el mismo referente, es a nivel mundial. O de pronto si yo digo, bueno, la variante Delta se ha tranquilizado, estamos en una meseta. Posiblemente hace 3 años atrás, si yo hubiese dicho la variante Delta, el Delta del Paraná, me hubieran dicho ustedes, no sé, que es lo más inmediato. Pero en estos momentos, si yo digo la variante Delta, creo que todos interpretan, ¿verdad? Sí. ¿Qué Sí, estoy diciendo? ¿A qué me estoy refiriendo? del coronavirus. Claro, del famoso coronavirus que nos ha complicado la vida a todos. Entonces, eso es el referente. Por eso dice que centra, la función informativa, centra la atención en el referente. Cuando leíamos estos textos en las clases anteriores, y yo no les ponía el título, como no lo he puesto ahora tampoco en los textos que tienen, es porque de alguna manera tengo que recuperar el referente a partir de la lectura o a partir de lo que se está hablando. Por eso es que la función informativa centra la atención en el referente. Y los textos que vamos a encontrar este tipo de función informativa son textos de estudios, textos científicos, enciclopédicos, periodísticos, ¿se entiende? Sí. Bien. Sí, sí, profe. ¿Habían comprendido eso cuando lo leyeron así en la primera lectura, el primer golpe de lectura? Yo en el segundo, tercero. Muy bien, perfecto. Bueno, pero bueno, es porque estamos, les dije, estamos entrando de nuevo en modo estudio, como para que, bueno, vayamos comprendiendo todo. Bien, la función expresiva o emotiva. ¿Quién Expresa quiere? sentimientos, pensamientos o sensaciones. Centra la atención en el emisor, texto que se utiliza, habla cotidiana, cartas familiares y diarios íntimos. Ujú. ¿Quién habla, no? Digamos, la atención se centra en quien va a expresar esos sentimientos, esas emociones. Ya vamos a ver por qué se diferencia de la poético-literaria, ¿no? La emotiva o expresiva. Entonces, una conversación de WhatsApp común y corriente puede ser un texto donde la función del lenguaje sea expresiva o emotiva, o sea, un chat. Diarios íntimos, dice. Bueno, ya no se usan mucho los diarios íntimos. No sé si los varones y las mujeres, porque ahora todos podemos ser, son futboleros, pero cuando vamos a una cancha y cantamos las canciones alentando a los jugadores, bueno, ahí está la función expresiva o emotiva, ¿no? En esto, en el habla cotidiana, en estas canciones populares, donde no tiene mucho de poético, por eso voy a decir que las canciones de las canchas son, por más que generen sentimientos, bueno, son expresiones. Ahí está puesto o hace énfasis la función emotiva o expresiva. La apelativa, Lo leo yo si quieres. bueno, Albano. Intención del emisor busca convencer, persuadir, influir y rogar. Centra la atención en el receptor. Texto en que se utiliza artículos de opinión, mensajes publicitarios y discursos políticos. Perfecto. Yo recién les digo, alguien puede leer, ahí estoy utilizando la función apelativa, estoy de alguna manera pidiendo, por eso dice que puede
persuadir, rogar, ¿sí? Influir en otro. Convencerte. Perfecto, exactamente. Entonces, centra la atención en quien recibe el mensaje, justamente porque como decís, Nosotros, Vanessa, Ari. claro, porque como uno dice, trata de persuadirlo, convencerlo. Y por eso, vamos a ver, en los periódicos hay una parte, una sección que dice editorial, donde las editoriales o los artículos de opiniones justamente dan un punto de vista, hablan sobre un tema dando opiniones y ahí entra en juego el texto argumentativo que ustedes habrán visto en el secundario. Dan una opinión, pero a su vez esa opinión es reforzada con argumentos, con citas, bueno, con un montón de recursos para convencer a quien está recibiendo ese mensaje. Hemos pasado las elecciones pasadas donde los políticos a través de sus discursos trataban de convencernos que ellos eran los mejores para que los votáramos, ¿no? Ahí está bien clara la función apelativa. Las publicidades y las propagandas tienen una fuerte función apelativa porque nos tratan de convencer, ya sea para que consumamos un producto, para que lo compremos. Una propaganda, se diferencia una publicidad de una propaganda porque la propaganda trata de modificar hábitos en las conductas de las personas. Por ejemplo, una propaganda puede ser cuando dice que nos pongamos el cinturón cuando vamos manejando o cuando usamos casco o, por ejemplo, usar barbijo en este periodo de pandemia. Esas son propagandas, tratan de persuadir hábitos en las conductas de las personas. El cuidado del medio ambiente, el no, por ejemplo, si vamos a las sierras, vieron que nuestras queridas sierras, en esta época que hay mucha sequía, están muy expuestas a los incendios. Entonces, si vamos a comer un rico asado, bueno, cuidar de que no quede ninguna llama o brasa que pueda provocar después un incendio, ¿no? Esas son propagandas. Siempre las propagandas o las publicidades también tratan de persuadirnos, de convencernos. Y por último, la función poético-literaria. ¿Quién la quiere leer? Leo yo, profe. Bueno. Dice, intención del emisor, transmite belleza, busca estimular la imaginación, centra la atención en el código y el mensaje, textos en que se utiliza, poemas, cuentos, novelas, obras de teatro, canciones, series de televisión, cine, etc. Exacto, son todos los textos que se crean a partir de, con la intención de que sea un lenguaje bello. Por eso son los textos más literarios. Y centra la atención en el código y en el mensaje. Bueno, el mensaje es lo que se dice. Y el código es el medio o el lenguaje que utilizamos para que eso se diga. Nosotros utilizamos un código lingüístico cuando utilizamos el lenguaje, pero también puede ser un código no lingüístico a través de señas, de gestos, ¿no? Más allá de compartir el mismo idioma, ¿se entiende? Por eso se incluyen canciones, se incluyen poemas, a ver, alguna canción que les guste, alguna parte de la canción que les guste y que podamos decir, esto es un lenguaje poético. Chan, qué silencio. ¿Alguna canción, profe? Sí, sí. A mí me gusta Damián Córdoba. Ajá. Bueno, y a ver Y qué locura. Qué locura. ¿Y alguna parte que de esa canción? Ah, qué locura es el otro grupo. ¿Alguna De parte? Damián Córdoba. Sí, de Damián Córdoba. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto.
Bueno, por ejemplo, eso es un lenguaje connotativo, ¿no? No es un lenguaje donde, a ver, no lo dice directamente, sino que hay toda una subjetividad y recursos que utiliza el autor para generar algo, un sentimiento, ¿no? Para generar esa belleza, ¿se entiende? Bueno, lo mismo, no es lo mismo estos textos que hemos estado leyendo hasta ahora, donde el lenguaje es objetivo, donde no hay absolutamente nada, no utiliza ni comparaciones, ni metáforas, no me voy a meter con eso. Pero justamente la función poética o literaria utiliza todos esos recursos expresivos para crear belleza, ¿no? Puede estar en un cuento, puede estar en una obra de teatro, en una canción, como recién dijo Vanessa, que es la que se animó. No sé si hay algún otro que... No dije que la canten. Podríamos hacer un karaoke, qué sé yo, como para levantar un poco, pero bueno, hay un tema que a mí me conmueve mucho y acá me delato, de Ricardo Montaner, que dice: iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierbas ibas durmiendo, no, ibas, ¿cómo era? Ay, se me fue. Y esto se está ¿Durmiendo grabando. tranquila? Sí, una cosa así. Algo así dice. Es tristísima la canción, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Sobre una alfombra de hierbas, es decir, que estaba muerta, ¿no? Más romántica, profe. Es Sí, romántica la sí, profe. soy Iba romántica. volando dormida, ¿no es? Iba volando dormida, es cierto. Ah, Ahí no sé. está. Bueno, ahí utiliza todo un recurso como pueden ser la metáfora, las imágenes, ¿no? Para crear belleza en esa canción que transmite todo un sentimiento. Bueno, sí, por ahí con el romanticismo vamos más, podemos explicar más el lenguaje poético. También están las canciones Bombón Asesino. Bueno, también podemos encontrar ahí recursos expresivos, donde dice, destaca que es un bombón la persona, que es linda. En lugar de decir linda, dice bombón asesino. No es que está asesinando, sino que mata con solo verlo, así lo entiendo yo. Bueno, es decir, la función poético-literaria justamente tiene la intención de crear belleza, de crear un lenguaje bello, ¿no? Y que con ese lenguaje bello se exprese. Bueno, eso lo vemos en los textos, pero a estas funciones vamos a ver también las tramas, que es el otro punto que yo les había puesto. Las tramas también podemos reconocer 4 tramas, y acá me preguntaban, Estefanía, me parece que vos me preguntabas, Sí, o André, bien, vos, Estefanía, sí. me preguntabas, ¿hay tramas puras? No, por lo general no vamos a encontrar tramas puras en un texto, pero sí vamos a reconocer que en un texto predomina una sobre las demás. ¿Mm? Es muy difícil Claro, encontrar. esa era la duda, profe, o sea, yo estaba buscando la trama porque estaba viendo las actividades que había que hacer para más o menos tener una noción cuando habláramos hoy, y tenía la duda de que si podían ir 2 tramas, es más, inclusive hasta parte de la tercera también, pero es como que una era más fuerte que las otras. O sea, no Exacto. era tan definida la segunda y la tercera, sino que era más definida la primera. Exactamente, exactamente. Ahora lo vamos a ver. Y ya vamos a ver ejemplos como para que no quede todo tan abstracto, ¿no? Pero Ujú. hasta ahora lo de las funciones se entendió. Sí, Sí, profe. Sí. Sí, sí, Bien, sí, vamos sí. con las tramas. Al igual que las funciones, las tramas son 4, o por lo menos las funciones puede haber más, pero hay hay más funciones, pero las que más utilizamos son estas, ¿no? Y las tramas podemos reconocer estas 4 como las más importantes. La trama narrativa, ¿quién lo quiere leer? Yo, si querés, profe. Bueno, sí, sí.
Narra acontecimiento y presenta los hechos en una secuencia temporal. Bien, cortito. Bueno, narra acontecimientos y presenta los hechos en una secuencia temporal. ¿Qué tipo de texto les parece que puede utilizar la trama narrativa? ¿Un informativo? Perfecto. Una noticia, muy bien, una noticia va narrando hechos y en una secuencia temporal. ¿Qué otro tipo de texto? Una explicación. ¿Y dónde podemos encontrar, Jessica, una explicación? Una receta. Bueno, ahí ya vamos, en una receta de cocina, decís, Sí. Jessica. Bueno, ya vamos a ver, yo en la receta de cocina me iría más a otra trama que ya la vamos a leer. Y no voy a adelantar más, ¿por qué? Ustedes me van a decir por qué. Otro texto puede ser estos textos que hemos estado viendo, ¿no? Textos expositivos donde se expone un tema determinado y se va narrando en un orden lógico. En algunos, por ejemplo, en el texto que vimos el martes, ustedes le dieron ese orden, una secuenciación, cuando vimos lo de la energía, el texto de la energía, por ejemplo, que acordábamos que el primero y el segundo párrafo eran, los habíamos ordenado y que después los otros le dábamos nosotros un orden. Pero la trama que se utilizó ahí puede ser que predominara la trama narrativa. Puede haber algún párrafo donde tenga otro tipo de trama, pero sobre todo la trama narrativa. La próxima trama, la descriptiva. ¿Quién quiere? ¿Quieres leerla, Jessica? Sí. Da detalles, caracteriza seres, objetos y lugares. Uh-huh. En esto que vos recién decías de la receta da detalles de cómo ir haciendo paso por paso, va describiendo, entonces, si bien tiene un orden, es más descriptiva. Un procedimiento. Claro, es más descriptiva que narrativa, ¿no? Sí, ahora que me dices, sí. Por ejemplo, ¿en qué otro texto podemos encontrar la trama descriptiva? Cuando estás escribiendo a una persona. Bien, cuando se caracteriza. De persona, un lugar puede ser también características. Claro, que ubique en un lugar. Bueno, ahora les voy a dar una vueltita más. Recién me dijeron que en una noticia podemos encontrar la trama narrativa. Pero yo les digo, también puede estar la trama descriptiva. Puede describir un hecho. Claro, cuando voy describiendo. Y sí, porque a lo mejor también el lugar, porque exacto. En el texto dice el lugar en donde surgió, es descriptiva también. Por ejemplo, ¿vieron? Claro, describe el lugar. Claro, por ejemplo, ¿vieron los incendios que están ocurriendo en estos momentos en el norte de Córdoba? Lamentablemente, con la pérdida de muchos bosques nativos. De hecho, uno de los textos que yo les pongo es sobre eso. También de animales. Y la muerte de animales, ni hablar. Se puede empezar con una trama narrativa y en algún punto hacer toda una descripción de cómo comenzó el incendio, de qué lugares afectó, y ahí está la trama descriptiva y ahí estaríamos respondiendo un poco lo que decimos, recién hablábamos con Estefanía, que no hay tramas puras, sino que en un texto podemos encontrar varias tramas y ver cuál prevalece, ¿no? Sí. Bien. ¿Y la argumentativa? Trata de convencer. No, está bien, lee. Bueno, trata de convencer, opina, se exponen argumentos. Bien. ¿En qué textos de los que mencionábamos antes, de funciones del lenguaje, vamos a encontrar esta trama? En lo político. Sí, muy bien. Pero tratan de convencer. Sí, una publicidad. Bien, perfecto. En la publicidad, bien, hay publicidades que sí utilizan mucho, hay otras que utilizan más las imágenes y con eso nos convencen. Bueno, pero es un argumento más icónico, ¿no?
pero en los textos, en los discursos políticos, bien, en los artículos de opinión, en las editoriales, ¿sí? Profe, cuando hacen propaganda a un lugar para las vacaciones, por ejemplo, puede ser acá en argumentativo o en descriptiva. Mira, si te dice, vení a las sierras de Córdoba, disfrutar de la tranquilidad, Claro. ahí te está convenciendo. Entonces está la trama argumentativa. Y en esa trama argumentativa seguramente va a haber un párrafo descriptivo para describir todas las bondades que tienen las sierras de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Bien. Y vamos con la última trama. Convencional, presenta diálogos. Conversacional, bien, presenta diálogo. Conversación. Bueno, por ejemplo, una trama conversacional la podemos encontrar en un chat. Puede ser una entrevista. En una entrevista, perfecto, perfecto. ¿Dónde más? Eso también entraría cuando está, digamos, en lo que hablamos en los textos, en el texto de la clase pasada, que cita frases que hayan dicho otra persona. Ah, no, ahí está citando, pero no está reproduciendo por el eso quería diálogo. saber. Bien. En la trama conversacional se representan los diálogos y los diálogos en el texto escrito lo vamos a ver representado a través de la rayita. Entonces, Bien. a ver, la rayita o un chat, ¿no? Un chat de WhatsApp, un chat de Instagram, qué sé yo. Puede ser una obra de teatro. No sé si han leído obras de teatro. Las obras de teatro, Sí, además, claro, además No de la la leí, trama, pero sí actuamos. bárbaro, pero para actuar deben haber, Actuábamos cuando estábamos en sexto qué año. lindo. Y además de actuar y cantar, deben haber tenido el texto escrito para poder hacerlo. Es una novela también. En las novelas también, exactamente, hay diálogos. En las obras de teatro, además de estar en la parte de diálogo de los personajes, hay una parte que se llama acotación o didascalia, donde indica, por ejemplo, dónde va a ocurrir la escena, cómo se van a comportar los personajes. Esa trama es descriptiva. Todas las obras de teatro tienen la trama conversacional, que es lo que predomina, pero también tienen estas tramas descriptivas que ambientan el lugar, los personajes, el espacio, exacto, describe cómo se van a comportar esos personajes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, unimos funciones por un lado, tramas por el otro, y ahí ya tenemos, y los tipos de textos que hemos estado hablando, por ejemplo, una noticia puede tener la función del lenguaje va a ser informativa y la trama que va a tener va a ser narrativa y descriptiva, ¿sí? Un cuento, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Qué función del lenguaje va a tener un cuento? Descriptiva. Función, no trama, función. Perdón, tienes razón. Poética o literaria. Poético-literaria y la trama en un cuento, ¿qué les parece? Descriptiva. También. Puede tener narrativa, puede tener descriptiva, seguramente va a tener descriptiva, en algún momento va a describir algo, y puede tener conversacional porque puede haber diálogos de los personajes del cuento, ¿sí? Esto que estamos viendo ahora, lo vamos a trabajar cuando trabajemos la parte de análisis literario, ¿sí? Las funciones, las tramas que van teniendo los textos y demás. Además de una canción, ¿qué función del lenguaje tiene y qué trama puede tener? Expresiva o...
de la función es poética y literaria. Poético-literaria, salvo que sea una canción de la cancha y ahí está bien algo, Claro, ¿no? sí, ahí sería Emotivo, sí. expresivo. Bien. Me voy a la canción romántica. Me voy a la canción romántica. No me voy a ir a una canción romántica, me voy a ir a una canción combativa. Hay una canción que aquí en algún momento la han escuchado hace muchos años y que después Ay, me estoy quedando... Esperen, antes que se me termine la batería de la compu. Ahí está. Ay. La tenía desconectada a la compu. Les decía, hay una canción que es cantada a dúo y que hace poco, no tanto, pero después la tomó Marc Anthony y Jennifer López. Sí, ellos la cantaron también, que es de los Pimpinelas, ¿no? Sí. Como canción pertenece a la función poético-literaria. La trama, qué sé yo, esa que dice, ¿quién es? Soy yo. Que bien, conversacional. Es conversacional, exacto. Utiliza el diálogo entre ambos, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema central de la canción? ¿Se acuerdan? Hay todo un reclamo. Se ríe Estefanía. ¿Narrativa será? No sé si narrativa. Está enojada, voy a decir un término bien. Está muy enojada ¿No sería Lucía. descriptiva? Descriptiva, bien, descriptiva, porque ella le está reclamando todo. Le reclama todo. Y él un poco que se defiende, ¿no? Hay una mezcla ahí. ¿Y argumentativa? Claro, eso iba a decir. También está, ella argumenta por qué se tiene que ir, que ya no lo quiere más. Él le contraargumenta a su favor. Es un estrés la canción, pero bueno, ahí podemos ver varias tramas, ¿no? No tanto la narrativa, sí. Hay una parte narrativa cuando él le va contestando hace 2 años y un día. No, ella dice eso. Bueno, ya la vamos a analizar a la canción como para ver ahí función poético-literaria, pero tramas tenemos argumentativa, descriptiva, conversacional, porque se establece ese diálogo entre los dos, ¿no? Bien, bueno, funciones y tramas, ¿más o menos les queda? Sí. Vamos y si se fijan, yo estoy en la página 2, hay una lamparita y vuelve a contestar lo que preguntaba Estefanía. Importante, dice, en los textos puede que no haya una trama única, pero sí predomina una sobre los demás. ¿Sí? Una última pregunta. Una historieta, ¿qué función del lenguaje puede tener? Conversación. Función del lenguaje, no trama. Van a hacerse un cuadrito y se lo van a pegar así. Apelativa. Expresiva. Apelativa. Expresiva o emotiva. Expresiva, me parece, porque él habla cotidiana, dice. Bueno, puede ser. Una historieta puede tener una función informativa también puede ser. No tanto informativa. Narrativa. Apelativa. A ver, esperen que me están subastando las tramas, las funciones y estamos confundiendo. Funciones 4 dijimos, ¿no? Informativa, no, una historieta, no sé si me informa mucho. Pongamos en situación. Una historieta como Mafalda, que la conocemos todos. ¿Cómo es Ezequiel? Expresiva o emotiva. Puede ser expresiva o emotiva, exacto. Esa es la función. ¿Y la trama? Conversacional, no. Conversacional. A veces Mafalda hace toda una reflexión, ¿no? Sobre, qué sé yo, el cuidado del medio ambiente. Argumentativa. Y ahí está utilizando también una rama argumentativa.
si es así, la función no va a ser expresiva o emotiva, sino apelativa. Descriptiva también. Bueno, depende del tipo de historieta. Por eso, La historieta. Sí. claro, no vamos a esto iba con los ejemplos de las historietas. Depende de lo que esté comunicando la historieta, va a tener una función y va a ser también su trama, ¿sí? En eso hay que, por ahí, tener cuidado. Otra característica de los textos son las propiedades, que es el puntito que está, el título que está en la página 2. Las propiedades son 4, pero nosotros vamos a hacer foco en 2 específicamente. Las propiedades de los textos es que el texto tiene que ser adecuado, correcto, coherente y cohesivo. Y nos vamos a quedar en estas 2 últimas. Un texto coherente, cuando yo me doy cuenta que un texto es coherente, y cuando tiene las propiedades de la cohesión, ¿sí? ¿Quién se anima a leer la coherencia? Yo, profe, sí. Bueno, Estefanía. Si otro me quiere. La coherencia, directamente lo que es la coherencia, ¿no? Sí. Bien, la coherencia otorga unidad de contenido a los textos de manera que se entienda como un todo. Un texto es coherente cuando las oraciones que lo componen se refieren a un mismo tema global. Las frases están debidamente organizadas, es decir, encadenamiento de ideas. Perfecto. Yo puedo escribir, esta mañana me levanté temprano, mi perro se llama Jano y tengo ganas de viajar a Europa. Ahí tengo 3 oraciones que son, desde el punto de vista sintáctico, están bien estructuradas. ¿Se relacionan unas con otras? No. Para nada. Entonces, puedo formar un texto, puedo formar un párrafo con una serie de oraciones que no tienen relación entre sí, que no hay una unidad de tema, pero no es coherente ese texto, no va a terminar siendo coherente, ¿no? Entonces, bueno, la coherencia justamente se va a dar a través de que las oraciones se refieran a un mismo tema y estén debidamente organizadas y bien relacionadas. Veamos qué es la cohesión. ¿Quién se anima a leerlo? Lo leo yo, profe. Bueno. La cohesión es la propiedad textual mediante la cual las palabras y oraciones se relacionan gramaticalmente entre sí, evitando repeticiones innecesarias. Los siguientes ejemplos dicen lo mismo, pero están organizados de forma distinta. Tengo un amigo, mi amigo se llama Néstor, mi amigo es fanático de las películas de miedo. A mí no me gustan mucho las películas de miedo. Mi amigo Néstor sabe que no me gustan las películas de miedo. Mi amigo me invita seguido a ver películas de miedo. Bueno, fíjense, en este caso, sí, las oraciones se relacionan, pero qué pesado leer un texto donde se repite. Bueno, Sí, quedó hay claro. mucha Repite mucho lo que repetición. dice Amigo, películas de miedo y que no le gustaban. La cohesión se encarga justamente de eso, ¿no? De evitar estas repeticiones innecesarias a través de recursos, que es lo que vamos a ver. Fíjense en el otro ejemplo, cómo queda. ¿Podés leerlo, Andrea? Sí. Tengo un amigo llamado Néstor que es fanático de las películas de miedo. A mí no me gustan mucho, pero, aunque él lo sabe, me invita seguido a verlas. O sea, dice lo mismo sin repetir tantas veces las mismas palabras. Claro. Pero ahí, ¿qué hice? ¿Qué hizo el texto? Utilizó recursos de cohesión. Omitió, reemplazó, utilizó sinónimos, ¿sí? Fíjense, el segundo texto permite una lectura más fluida porque no tiene repeticiones innecesarias. Esto se logra... Y aparte queda más cortito. Claro, aparte, exactamente, se resume, pero se entiende más.
porque no necesito tanta repetición para entenderlo. Entonces, ahí hay una serie de flechas, ¿no? Tengo un amigo llamado Néstor que, y no vuelve a repetir mi amigo Néstor, que es fanático de las películas. Ese que es un pronombre relativo que hace referencia al amigo. Ya vamos a ver, por Ya eso está. decimos que es un tejido, ¿no? Porque las palabras se van relacionando. Si ustedes se fijan, a mí no me gustan mucho. Ya sé que está hablando de las películas de miedo. Por eso no los repito y ahí omito. Ese es un recurso que ya vamos a ver más adelante cómo se llama. Pero, aunque él, y ahí utilizo un pronombre para no volver a repetir mi amigo Néstor, aunque él lo sabe, me invita seguido a verlas. Y ese las que está al lado de ese ver es un pronombre que hace referencia a las películas. Es decir, no necesité repetirlas de nuevo, sino que fui utilizando distintos recursos, ¿no? Entonces, como podemos observar, un texto es un tejido de palabras. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a explicar el tema y empezamos definiendo qué era un texto, decíamos que derivaba del latín, que significaba tejido? Y ahora vemos que a través de estos recursos de cohesión es un tejido de palabras que se van relacionando unas con otras, donde tienen sentido y no se pierde la coherencia, ¿sí? Ujú. Sí, profe. Sí, Hay sí, profe. hay dos tipos de recursos de cohesión. Recursos de cohesión léxica y recursos de cohesión gramatical. Y ahora de nuevo voy a apelar a la memoria de ustedes, a recuperar a cosas aprendidas en el secundario. Si yo les digo, díganme una palabra parecida a lindo, ¿qué dirían? Bello. Bello. Un sinónimo. Muy bien, son sinónimos, pero yo muchas veces, para no repetir la misma palabra, utilizo sinónimos. Eso es un recurso de cohesión, léxico, porque utilizo palabras. Ahora si digo, díganme lo opuesto de lindo. Feo. 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 Bien, horrible. Fiero. Fiero. Fiero, como dice. Entonces, no está bien dicho. Esto lo No, estamos no, grabando. eso no. Es cordobés eso. Es cordobés, es cordobés. Es un dialecto, un regionalismo. Sí. Si digo feo y es lo opuesto, no estoy hablando de sinónimos, sino de qué. Antónimos. Antónimo. Antónimo, ¿no? Entonces, ese es un recurso de cohesión léxico. Yo utilizo la sustitución a través de sinónimos y de antónimos. Dos recursos de cohesión. La repetición también es un recurso de cohesión que se va a utilizar. Vieron que recién decíamos es un espanto. Leer un texto que se repita siempre lo mismo es un espanto. Bueno, pero la repetición también es un recurso de cohesión que voy a utilizar con dos tipos de textos. Con textos científicos, donde no voy a encontrar un sinónimo que reemplace, o en textos poéticos, donde voy a querer repetir la misma palabra para que genere una sensación o un efecto en quien lo escucha. ¿Se entiende? Fíjense, mi perro es el que está ladrando, digo. Fíjense en el ejemplo que está en esto de repetición. Dice, el ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN
es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Ahí la palabra ADN se repite porque no tengo otra forma o no tengo un sinónimo, porque es tan científico y además es una sigla que no puedo reemplazarla por otra palabra, ¿se entiende? Entonces ahí, para no generar ambigüedad o confusión con el texto, tengo que sí o sí utilizar la repetición. Y también voy a utilizar la repetición en un poema o en una canción. Y ahora yo ya no voy a decir más nada, quiero que ustedes me digan alguna canción. Sí, bueno, Vanessa, quiero que piensen en una canción donde se utilice la repetición. Buen fin de. Vanessa, por favor, trata de resolver los ejercicios que están en este texto, ¿sí? En este que les mande yo. Bueno, ahí hay un ejemplo, en la página 3 hay un ejemplo que dice mi loro verde y azul. Lo voy a leer mientras van pensando alguna canción. En el verde verde, un loro hablador, sin ir a la escuela, sabe la lección. En el verde verde, en el verde azul, mi loro dice A-I-O-U. Bueno, este es un poema más infantil, ¿no? Pero hace referencia al color verde que tienen los loros. Y con eso van enseñando las vocales. A ver, ¿qué canción se les ocurre? Pero en realidad como creo que todas las canciones repiten por el tema del estribillo. Bien. Muy bien, Jessica. Una del amor, esa. ¿Cuál? Esa que dice... Vamos, que en el fondo también son románticos, ¿eh? Esa que dice, el amor tiene fin de autor en las causas perdidas, el amor, y vuelve a nombrarlo otra vez el amor ahí. Bien, de Arjona, de Ricardo Arjona. Bien. Bien, bueno, Ricardo Arjona, mire, es uno de los autores con los que uno puede explicar muchísimo metáforas, porque mete metáforas por todas partes, pero y que sirve para explicar estos recursos. Por ejemplo, acá, ¿no? En esto que habla, repite muchas veces el amor. Bien. Vamos, ¿quién se jugó? ¿Los demás? ¿Algún otro tema? No se me ocurre ninguna, es como que me agarro en frío. Tarea para el martes de la semana que viene. Canción. Si fuese ¿Cómo, Ezequiel? Si fuese a las 3 de la mañana, capaz se anima. Claro. Sí. Hay una canción que dice... ¿Se puede googlear? Sí, sí, obvio. Dice, eres la más bella de todas las mujeres. Eres la más bella de todas las mujeres y yo contigo quiero estar. Y repite así siempre lo mismo. No me acuerdo el nombre de la canción. ¿Y quién la canta? No, tampoco me acuerdo, pero se me vino a la mente. Bueno, hasta ahora va ganando Ezequiel y les digo que para el martes, el que no ahora se le ocurra ninguna, la va a cantar Ezequiel, porque alguna prenda tiene, no vos, el resto va a cantar, vamos a hacer un karaoke con canciones que repitan. Yo se las voy a buscar, a ver de quién es la canción. Bueno, vayan googleando. Bien, a ver, no nos distraigamos. Digo, esto de las repeticiones entonces lo vamos a encontrar en textos científicos donde no encontremos un sinónimo, o en textos poéticos o literarios como canciones, poesías, donde se quiera utilizar ese recurso. Hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que es precioso, es triste, donde tiene...
donde todo el tiempo... Bueno, hay un poema que no es triste que dice, volverán las oscuras golondrinas a mi nido, y vuelve de nuevo, volverán las oscuras golondrinas, o sea, lo repite, ¿no? En ese caso, la repetición tiene todo un sentido de reforzar lo que va diciendo. Y el poema triste que les decía de Gustavo Adolfo Bécquer, el estribillo habla sobre una persona que ha muerto y de la soledad de los muertos. Y el estribillo dice, qué tristes y solos se quedan los muertos. Es precioso el poema, es largo, es bien extenso. Bueno, ahí la repetición también tiene todo un sentido connotativo, ¿no? Bien, entonces, hemos visto como recursos de cohesión léxica, sinónimos, antónimos y repeticiones. Vamos a ver otros recursos, y con esto terminamos los recursos de cohesión léxica, que son los hiperónimos y los hipónimos. Y no me agarro hipo. Hiperónimo, hiper, ¿qué significa el prefijo hiper? Grande. Grande. Nómina es palabra, palabra grande. O dicho de otra forma, palabra que abarca a otras palabras. Los hipónimos, ¿qué significa el prefijo hipo? Hipopótamo, hipocampo. Debajo, exacto, menor, ¿no? Por debajo. Hipónimos son palabras que se incluyen en otra. Un ejemplo de hiperónimo es electrodoméstico. ¿Qué puede incluir? ¿Cuáles pueden ser los hipónimos de la palabra electrodoméstico? Licuadora, microondas. Claro. Exacto. Cafetera. Lavarropa. Lavarropa, tengo todo. Si yo les digo un hiperónimo, medios de transporte, ¿qué me dirían ustedes? Tren, colectivo, Auto, moto. moto. Exactamente. Cuando utilizo este recurso, ya lo vamos a ver, ya lo van a ver ustedes, no sé si lo vamos a alcanzar a ver en la práctica, pero se van a dar cuenta cuando lo vean. En el texto de los bosques nativos, habla de los bosques nativos. Ese es un hiperónimo. Y después menciona cuáles pueden ser, digamos, qué bosques son los que se pueden considerar en Córdoba bosques nativos. Esos serían los hipónimos. ¿Para qué se utiliza? Para no repetir de nuevo cada uno de los bosques, dicen los bosques nativos, y entonces es una palabra que está abarcando a todas las demás. Y evita de esa forma la repetición. Esos son los recursos de cohesión léxica. Los recursos de cohesión gramatical son la referencia que se hace a través de los pronombres, ¿sí? Sobre todo los pronombres personales, la elipsis, que sería la omisión, ¿vieron cuando recién les decía omitió el sujeto tácito? Para que lo entiendan de esta forma, cuando omito, por ejemplo, me voy a volver al ejemplo de la página 2, de tengo un amigo, cuando dice, tengo un amigo llamado Néstor, que es fanático de las películas de miedo. Ese que es una referencia, hace referencia a Néstor. A mí no me gustan mucho, y ahí estoy omitiendo, ahí habría una elipsis, omito, no me gustan mucho, sé de qué estoy hablando, las películas de miedo, no las mencioné, las omití justamente para evitar esa repetición innecesaria, porque sé de qué estoy hablando. Pero aunque él, y ahí él es la referencia, ¿sí? Utilizo un pronombre de referencia para no mencionar a mi amigo Néstor, me invita seguido a verlas, ¿sí? Entonces, de nuevo, las es una referencia de las películas. Ese es un recurso de cohesión gramatical. Cuando omito algo, el recurso de cohesión gramatical va a ser la elipsis, la omisión. Y el último recurso de cohesión, y ya los libero, son los conectores. Los conectores
me van relacionando un tema con otro, puede ser un párrafo o dentro del mismo párrafo las oraciones, y ahí tienen todo un cuadrito que invito a que lo lean de los conectores. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les dije, los conectores son los mismos que cuando veo las oraciones coordinadas, por ejemplo, o compuestas? Y entonces tengo conectores copulativos como y, además, que unen también, asimismo, incluso, conectores disyuntivos o, u, conectores adversativos, sin embargo, pero, en cambio, no obstante, conectores lógicos que pueden ser causales o consecutivos. Quiero que cuando vayan trabajando el texto que tienen, vayan viendo todo esto que hemos estado leyendo ahora y tratando de aplicarlo al texto. Por lo menos resuelvan el primer texto, ¿sí? Pero van a tener que hacer una lectura bien profunda como para que puedan reconocer todo esto que hemos estado trabajando ahora. ¿El Fíjense, texto A, profe? el texto A, exactamente. El texto A. Yo, cuando me di cuenta de que usted había mandado el mensaje de que no lo hiciéramos, yo ya había hecho el primero. No me di cuenta, no Bueno, hice el segundo igual, pero ya había hecho el primero porque no me había dado cuenta de que bien, lo bien. íbamos a hacer en clase. Les había pedido que solo leyeran porque es mucha Sí, teoría y entonces, bueno, para que, sí, igual, de todas maneras, sí, lo tuve que leer sí, sí, sí. bastantes veces, Fíjense, porque sí, es bastante complejo. lee atentamente el texto y luego coloca un título adecuado. Marca y numera los párrafos. ¿Por qué les pido que marquen y numeren los párrafos? Como para que después vayan encontrando y entendiendo un poquito lo que se les va pidiendo en las otras consignas, ¿no? Según la lectura que realizaste, qué tipo de texto es, subraya la opción correcta, es un poema o una canción, es un texto de un libro de biología, una publicidad, una noticia, qué función del lenguaje tiene, es decir, retomo todo lo que hemos estado viendo en esta teoría, cómo es su trama, y en eso entiendo, Estefanía, que vos hayas dudado, qué trama va a Sí. predominar. En todos los párrafos, ¿qué trama predomina? Pero yo me había salteado la lamparita esa. Ah, bien, Que ya bien. yo no la había leído, si no, no la molestaba, Bueno, no le preguntaba. no, chicos, No, no no, me no me molesta. había Si dado cuenta. puedo, si yo estoy disponible, a la mañana a veces no estoy estoy en clases, en el cole, con el cargo y bueno, por ahí no puedo responderlo, pero cuando apenas puedo agarrar el celu, sí lo voy a hacer. Y bueno, la trama y después los recursos de cohesión que estuvimos viendo. ¿Cuáles son los hipónimos del hiperónimo bosques nativos? Una vez que lean el texto se van a ir dando cuenta, ¿no? De todos modos, dejo esta grabación, se las voy a dejar, entonces pueden volver, a veces las grabaciones sirven para buscar una explicación específica, bueno, les va a servir. Voy a dejar de grabar porque hasta acá llegamos. Profe, ¿se lo enviamos cuando lo realizamos?